muchachones! En este video quería hablar sobre el rim shot. ¿Qué es el rim shot? El rim shot. What the fuck? ¿Qué es el rim shot? Cuando golpeas con la baqueta ¿qué es el rim shot? El rim shot es cuando golpeas la caja en dos partes a la misma vez con una sola baqueta. ¿Cómo es eso? Bueno, para el que lo sabe suena bastante normal, pero para el que no lo sabe, el rim shot es una técnica que se usa más que nada en la caja. Se puede usar en cualquier tambor, pero se usa más que nada en la caja. Golpear tocando dos partes de la misma caja. Un golpe usando la punta de la baqueta en el parche y al mismo tiempo con la barriga de la baqueta golpeas el aro. Y esto hace que suene más potente, con más volumen, más presencia, más... El sonido es más o menos así. Ah, una cosa a aclarar. Mucha gente confunde rim shot con esto, con el cross stick. Esto no es rim shot. Cross stick viene de las palabras en inglés baqueta cruzada. O sea, la baqueta se cruza con el aro. Haciendo este sonido. Acuestas la baqueta en el parche y le das al aro. Esto se llama cross stick o side stick. No rim shot. Hay que aclarar eso. Hay que aclarar eso. Una vez aclarado, rim shot. ¿Cómo aprendí yo a hacer esto? Yo ni siquiera sabía que existía. Yo descubrí esto a través de un niñito. ¡Un niñito! Esto lo aprendí viendo el video de un niñito tocando batería muy bueno. Ahora ya es adulto. Se llama Jacob Arment. En el momento en que yo lo vi, él tenía 11 o 12 años. Y me di cuenta de que su caja tenía como 3 o 4 sonidos diferentes. Y a mí eso me impactó. Y me di cuenta de que puedes hacer sonar la caja de varias formas y no solo un solo sonido. Porque cuando yo tocaba batería en mis inicios, solo usaba el centro del parche, haciendo un sonido así. Que no está mal, pero si queremos jugar un poquito más con las dinámicas y un poquito más con las atmósferas y jugar más con el sonido, siempre es bueno utilizar otras técnicas, como por ejemplo el rim shot, las notas fantasmas, y jugar con esa dinámica y hacer muchos más sonidos dentro de la batería. ¿Cómo aprendí yo a hacer esto? De la siguiente forma. Practicando. Trataba de sentarme en una posición que no tuviera que hacer algún movimiento incómodo o artificial. Es decir, que si le quería pegar al aro y al parche a la vez, no podía ponerme muy alto, porque tendría que bajar mucho la baqueta, o tampoco muy bajo, porque tendría que subir mucho los brazos. Entonces adopté esta posición en la que me siento relajado, y también la altura y el ángulo de la caja. Así que eso lo tienes que ver tú, cómo a ti te conviene más según tu altura, cómo armas la batería, tu posición, etc. Yo practiqué así. Le daba al parche primero que nada. Y después iba buscando la forma de darle al aro con esto. No está mal, suele pasar que cuando le quieras dar a la caja con el rim shot, te pase esto. Es normal. El cuerpo se va acostumbrando, tienes que practicarlo muchas veces. Te recomiendo que lo practiques en un día, aunque sea 30 minutos seguidos. Es un poco incómodo para los que están alrededor, pero vas a ver que tu cuerpo va a ir acostumbrándose instantáneamente a la altura.
Eso es una cuestión de que el cuerpo se acostumbre. Es más o menos lo que pasa con los pianistas, que tocan tanto que ellos no tienen que ver las teclas del piano. Tocan sin ver. Entonces, ¿cómo lo practicaba yo? Le daba solo el parche y me iba bajando un poquito para llegar al aro. Cuando bajas mucho suena el aro solo, entonces vuelves a subir y vuelves a bajar, vuelves a subir hasta que encuentres un punto. Y una vez que lo encuentres, tratas de hacerlo siempre igual. Otro ejercicio también bueno que puedes hacer es practicar varios golpes sin rim shot y varios golpes con rim shot. Por ejemplo, 4 y 4. Puedes practicarlo también haciendo 8 golpes sin rim shot y 8 golpes con rim shot. Puedes practicarlo más lento y dependiendo de si lo agarras o no más rápido, puedes hacer después con ritmo. Puedes hacerlo con y sin, para que veas la diferencia de cómo poner la mano. Con el tiempo sigues practicándolo y te va a salir automáticamente. Ya tu cuerpo se va a acostumbrar a posicionar la mano en la altura para dar el rim shot. Otra cosa también que se puede hacer es jugar con el parche yéndote más hacia las... Otra cosa que puedes también usar con el rim shot y jugar con el sonido es tocar otras partes de la caja haciendo rim shot. O sea, puedes tocar rim shot no solo dándole a la caja en el centro, también puedes irte más hacia el aro, tratando siempre de que esta parte de la baqueta golpee el aro. Por ejemplo. Esto se aplica más que nada cuando estás tocando la batería, un ritmo, y quieres agregar un sonido específico para cierta parte de la canción. No es que vas a tocar... El uso diario que le puedes dar a esto es, por ejemplo, esto. Bueno, espero que te haya servido de ayuda. Te recomiendo que lo practiques y que enriquezcas tu sonido en la caja haciendo esta técnica. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Nos vemos! Bueno, y esta es la explicación de cómo yo aprendí a hacer el rim shot y cada...